que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecado. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Del cielo vino un sonido como un viento con poder y llenó sus corazones. Les dio paz en su ser. El profeta dio la promesa, dijo el Espíritu vendrá. Y de lo más profundo, un río fluirá. Hay un río que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecado. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Hay un río que nunca se secará. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que cree que, dice, quién es el que vence al mundo? Si el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con el pastor y evangelista Ricardo Escobedo. Una vez más, siempre para mí, los primeros momentos, primeros segundos del programa, quiero dirigirme
a la audiencia, quiero dirigirme a cada uno de ustedes, a todos esos socios victoriosos, esos filipenses, esos hermanos que cada mes nos escriben y nos mandan su aportación, nos mandan su ofrenda. Gracias, mis hermanos. Quiero también saludar a todas las personas, los prisioneros. Muchos prisioneros ven nuestro programa Fe Victoriosa en las prisiones aquí en los Estados Unidos. Queremos decirles que estamos orando por ustedes. Siguen escribiéndonos, síguenos dándonos su testimonio. Vamos a continuar en este tema que hemos estado estudiando, ¿verdad? Hemos estado viendo este tema. Dice, las naciones son nuestra herencia. Las naciones son nuestra herencia. Vamos una vez más a nuestra escritura fundamental, donde estamos tomando este tema, ¿verdad? De las naciones son nuestra herencia. Salmos 2, versos 6, 7 y 8. Dice, yo publicaré el decreto, dice Dios. Jehová me ha dicho, dice el Hijo, Jesús. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Perdón, principié en el versículo 7. Vamos al versículo 6. Pero yo te he puesto, dice, pero yo he puesto mi rey, dice Dios, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Sión es Jerusalén, el lugar donde está el templo. Sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Dice el Hijo, Jesús el Hijo, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y luego Dios el Padre le dice a su Hijo, al Rey, pídeme y yo te daré las naciones, dice, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme, dice Jehová, dice Dios, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y por eso yo he titulado este estudio, las naciones son nuestra herencia. Ahora, si usted dice un momento, pastor, un momento, ¿por qué está diciendo que las naciones son nuestra herencia? Cuando la Biblia dice que la herencia es de Cristo, el Hijo de Dios, porque su Padre le dijo a su Hijo, pídame y te daré las naciones por herencia. ¿Por qué usted está diciendo que las naciones son nuestra herencia? Bueno, lo digo con toda confianza, lo digo con toda certeza, porque la Biblia nos revela y nos enseña que Dios ha hecho a su Hijo Jesús la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y la Biblia nos enseña que Dios resucitó a Cristo Jesús de los muertos y también nos resucitó juntamente con Él. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Romanos el capítulo 8, el versículo 16 dice, y el Espíritu mismo nos da testimonio que somos hijos de Dios. Esos son los que hemos nacido de nuevo. Si tú estás diciendo que raro y que extraño, porque a mí no me ha dicho nada mi corazón, bueno, no te he dicho nada es porque todavía no eres hijo de Dios, pero tengo buenas nuevas para ti. Hoy tú puedes ser engendrado por Dios. Yo no lo puedo hacer, tu papá y mamá no lo pueden hacer, ninguna persona religiosa lo puede hacer y ninguna religión lo puede hacer. Esa es obra de Dios a través de su Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios que nos engendra. Es el Espíritu de Dios que nos da vida. Es el Espíritu de Dios que nos resucita de los muertos espirituales cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Romanos 8, versículo 16, una vez más dice, y el Espíritu mismo nos da testimonio, nuestro Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. El Espíritu nos da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sabe qué? Vamos a leerla. Abra su Biblia conmigo en Romanos 8, versículos 16 y 17, para que usted pueda ver de lo que le estoy diciendo. Yo ya la sé, ¿verdad? Pero quiero citarla exactamente como está, porque es importante que la pongamos delante de nuestros ojos y verdaderamente la citemos exactamente como está escrito. Romanos 8, versículo 16 y 17. Dice así la gloriosa palabra de Dios. El Espíritu Santo, se está hablando del Espíritu mismo, que está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu humano. El Espíritu Santo, el Espíritu da testimonio, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
No hay ninguna duda en mi corazón que yo soy hijo de Dios. Pero ¿cómo sabe? Porque el Espíritu Santo me ha dado testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Y que Dios es mi Padre porque he sido engendrado por Él. Tú también puedes tener esa seguridad y esa confianza. El versículo 17 dice, y si hijos, y si somos hijos, yo soy hijo, y si hijos, nota lo que dice, también herederos. Dice, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a regresar otra vez al versículo 17. Por eso estoy diciendo yo que las naciones son nuestra herencia. ¿Por qué? Porque yo me estoy viendo con los ojos de Dios mi Padre. Yo me estoy viendo con los ojos de la palabra de Dios. La palabra de Dios me acaba de decir aquí que yo soy hijo de Dios, porque el Espíritu me da testimonio. Y luego la palabra me ha dicho que yo también soy heredero de Dios, lo mismo que es Jesús. Pero también me dice que no solamente soy heredero de Dios, pero me dice otra cosa también. Dice que yo soy coheredero con Cristo Jesús. Fíjese lo que dice el versículo 17. Si hijos, también herederos. También herederos. Como Cristo Jesús es heredero, nosotros también somos herederos como Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa la palabra coheredero? Coheredero significa que todo lo que Cristo Jesús ha heredado, yo también lo he heredado. Cristo Jesús es el heredero de Dios el Padre, pues yo estoy disfrutando también de la misma herencia. Si Cristo Jesús le pidió, y quiero asegurarle una cosa, del momento que Cristo Jesús resucitó de los muertos, cuando el Padre le dice, hoy tú eres mi hijo, hoy te he engendrado y otra vez yo seré por el Padre y él me será por mi hijo. Y luego dice, pídeme las naciones, y pídame y te daré las naciones por herencia y los confines de la tierra por tu posesión. Quiero que sepa, querido hermano, persona, amigo que me estás escuchando, hermano, quiero que sepa que la primera cosa que el hijo hizo, le pidió a su Padre las naciones. Y el Padre le dio las naciones. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Él derramó su última gota de sangre para que todas las naciones fueran salvas. Ahora, el apóstol Pablo tiene un mensaje para nosotros. Quiero ver una cosa. Quiero que ustedes en este día de hoy, este programa, quiero enseñarles la razón por qué es importante que tú como hijo de Dios, como hija de Dios, le seas fiel a Dios con tus diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque a través de tus diezmos y ofrendas, las naciones van a ser salvas. A través de tus diezmos y ofrendas, tu iglesia puede seguir haciendo el trabajo que Dios les ha comendado. Tu iglesia puede seguir adelante llevando el evangelio, ¿verdad? Compartiendo con las familias, pagando, pudiendo con los diezmos y ofrendas se hacen los gastos de la iglesia, se pagan los gastos y todo, ¿verdad? Pero también Dios quiere que tú sigas con eso y sigas dando. Por eso Dios te va a prosperar. O no te imaginas cuánto Dios te va a prosperar. Si tú te unes con la visión de Dios. Dios tiene ese plan. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver algo tan glorioso. Porque Cristo Jesús ha prometido que todos los que dan para su nombre y el evangelio, Cristo Jesús ha prometido el 100 por 1. Medida, fíjate lo que dice, recibirás 100 veces más. Esto es tan importante. Fíjate lo que dice. Vamos a Marcos el capítulo 10. Marcos el capítulo 10. Y vamos a ver este incidente. Esto ocurrió en la vida de Jesús. Marcos 10 y vamos a leer del versículo el versículo 17 al 30. Siga conmigo. Dice, al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo hincado la rodilla, diciendo, hincado la rodilla, vamos a leer otra vez, dice, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Póngale atención. Este muchacho quería saber cómo heredar
la vida eterna. Él sabía que no tenía vida eterna, pero él quiere saber cómo heredar la vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, eso es no mientas, no mentir, no des falso testimonio, no defraudes, no robes, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El muchacho, el joven, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Mire, quiero que usted vea esto. Dice la palabra de Dios que Jesús amó a este muchacho. A ese, cuando él vino y hincó su rodilla delante de él, aunque no dobló sus dos rodillas, solamente una rodilla, Cristo Jesús amó a este muchacho. ¿Por qué? Porque este muchacho desde su juventud había guardado los mandamientos. Y él le dice, desde mi juventud he guardado los he guardado. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dado a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil, dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían, no las que tienen riquezas, los que confían en las riquezas. Hay personas pobres sin ningún centavo que confían en las riquezas. No son ricos, pero confían en las riquezas. Pero luego hay muchos ricos que confían en Dios, no en las riquezas. Y podemos ver que confían en Dios y no en las riquezas. Y aman más a Dios que a las riquezas. No están sirviendo a Dios y a Mamón. Mamón es un espíritu de pobreza. Es un espíritu que ha dominado la iglesia por años. Cristo Jesús mismo dijo, no puedes servir a dos señores. Vas a amar a uno y aborrecer a otro. Vas a apreciar a uno y menospreciar a otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Dios llamó, Jesús mismo llamó a las riquezas, a Mamón, lo llamó un señor. Porque dijo, no puedes servir a dos señores. Y él usó uno a Dios como señor y luego dijo que el otro señor es las riquezas. Pero verdaderamente no es el dinero, es el espíritu que está detrás del dinero. Y eso es algo triste, que muchas personas en la iglesia aman más al dinero que a Dios. Este joven, dice la palabra, vamos a seguir aquí porque quiero llegar a este punto. Dice Jesús, cuán difícil es entrar en el reino de Dios, versículo 24, los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues puede ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
Respondió Jesús y dijo, escuche las palabras porque esto no es solamente para Pedro, esto es para todos nosotros. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora, en este siglo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecución, y en el siglo venidero, la vida eterna. Vamos a ver, ¿por qué es de que dice la palabra de Dios que Cristo Jesús mirándole le amó? ¿Sabe por qué? Porque eso era una promesa, eso ya estaba escrito. Si usted va ahora, vamos a Juan 14, el versículo 21, el Evangelio de San Juan, 14, versículo 21, y luego vamos a ver en Deuteronomio 7, por qué dice, vamos a Juan 14, versículo 21. Estas son las palabras de Cristo. Dice Jesús en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese muchacho tenía los mandamientos y los guardó. Por eso Jesús mirándole lo amó. ¿Se acuerda que dice que Jesús mirándole le amó? En Marcos el capítulo 10, bien claro que dice que versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Ahorita vamos a explicar por qué dice Jesús una cosa te falta. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Desafortunadamente, el muchacho se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si yo hubiera sido Marcos y hubiera escrito Marcos, no le hubiera puesto tenía muchas posesiones, le hubiera puesto las posesiones lo tenían a él. Una cosa es que tú tengas posesiones y otra cosa es que las posesiones te tengan a ti. ¿Cuál es la diferencia? Si tú eres el que tiene las posesiones, tú las puedes dar. Pero si las posesiones te tienen a ti, no puedes dar esas posesiones porque esas posesiones te tienen agarrado. Tú estás agarrado a esas posesiones. Ahora, Cristo Jesús vio dentro del corazón del muchacho. Él vio que del corazón de este muchacho, él amaba más las posesiones. Él amaba más las riquezas. ¿Cómo sabe el pastor? Fíjese, la Biblia dice que cuando Jesús le dice, Jesús quería bendecirlo más. Jesús quería manifestarse más a él. Y el muchacho no oyó lo que Jesús dijo. El muchacho no oyó que Jesús dijo, ¿verdad? El que da tierras, casas, riquezas, lo que dé a madre, hermanas, y por mí o el evangelio va a recibir 100 veces más ahora en este siglo. Casas, hermanos, hermanas, tierras. Cristo Jesús quería manifestarse más, pero él quería llegar al corazón del muchacho. ¿Por qué? Porque él amaba más al dinero. ¿Qué dice Timoteo, 1 Timoteo 6:10? Dice que el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero es la raíz de toda malicia. Y muchos han traspasado con muchos dolores porque se han desviados. Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte y Él quiere que tú des al evangelio, des tus diezmos y las ofrendas porque Él quiere bendecirte grandemente. ¿Para qué? Para que las almas sean salvas, para que esas naciones que son la herencia de Cristo puedan alcanzar y puedan ser alcanzadas. Tú sabes que necesita. El diablo le ha engañado a la iglesia que Dios quiere la iglesia pobre. No sé, ni una iglesia pobre no puede evangelizar al mundo. Pero si tú le eres fiel a Dios, muéstrale a Dios, muéstrate a ti mismo y al mismo diablo que tú amas a Dios más y amas el evangelio más que las riquezas. Da a Dios lo que es de Dios. Da a Dios sus diezmos. Si tú estás haciendo una iglesia, séale fiel a esa iglesia con tus diezmos y tus ofrendas.
Si tú no tienes una iglesia donde asistir, tú puedes enviar tus diezmos a este ministerio. Yo te aseguro que este ministerio está alcanzando las almas, está alcanzando las naciones, y tú puedes ser parte de ello. Quiero hacer una oración con todas las personas que necesitan abrir sus corazones a Cristo. Tú eres esa herencia. Cristo Jesús ya pagó el precio por tu vida, por tu salvación, por tus pecados. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? Ahí donde estás, di estas palabras. Dios, en este día he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Moriste en la cruz por mis pecados. Fuiste sepultado. Al tercer día resucitaste de los muertos y ahora vives. Y hoy te confieso públicamente como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Hoy he sido engendrado por tu Espíritu. Tú eres ahora mi Padre y yo soy tu Hijo. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes su pastor, Ricardo Escobedo, con fe victoriosa. Bendecido.